Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? En esta oportunidad voy a explicarles el tema número 3 que titula El periódico y sus características. Recuerden que estamos trabajando los medios masivos de comunicación. Ya hemos visto el cine y ahora vamos a ver el periódico. Muy bien, entremos a definir qué es el periódico y diremos, el periódico forma parte de la prensa escrita y es un medio masivo de comunicación. Se puede apreciar bastante en zonas urbanas. Lo que busca un periódico enteramente es informar. De igual manera, un periódico puede persuadir, puede generar opiniones sobre determinados temas. La difusión de un periódico puede ser diaria, puede ser semanal o puede ser mensual. En palabras sencillas, recuerden ustedes que con la invención de la imprenta en 1440 empiezan a imprimirse libros, empiezan a imprimirse más tarde revistas y obviamente el periódico, ¿no? Es por eso que el periódico pertenece a la prensa escrita. Es un medio masivo de comunicación porque puede llegar a mucha gente, puede brindar información a mucha gente y en muchas ocasiones al mismo tiempo, ¿no? Se puede específicamente el periódico y aquí vamos a detectar una desventaja porque el periódico muy difícilmente va a poder llegar a zonas rurales, ¿no? Y si llega el periódico, pues las noticias que contiene muchas veces van a llegar de forma tardía, ¿no? Con retraso. Entonces, es mucho más fácil para el periódico distribuirse en zonas urbanas, en ciudades o en lugares donde hay mucha gente, ¿no? Ahora, los periódicos o el periódico puede difundirse de manera diaria, es decir, se puede publicar un periódico todos los días. También hay periódicos que se difunden una vez a la semana, es decir, una vez cada 7 días. Y hay periódicos que se van a difundir una vez al mes. ¿Listo? Entonces, de esa manera tenemos ciertas características ya del periódico. Forma parte de la prensa escrita, es un medio masivo de comunicación, busca informar, es su función principal y el periódico puede ser distribuido especialmente en zonas urbanas donde hay afluencia de población y finalmente puede publicarse de manera diaria, semanal o mensual. Ahora vamos a ver el periódico y su estructura. El periódico tiene dos estructuras, una que se ve por fuera a simple vista, que se conoce como estructura externa, y una que es la parte interna del periódico, que ya vamos a visualizar esa parte interna cuando agarramos el periódico y empezamos a hojear o a leer noticias. Entonces estaremos viendo la estructura interna. Pero comencemos a analizar la estructura externa. Lo primero que vemos en un periódico de manera a simple vista, sin necesidad de ir a agarrar el periódico, generalmente los periódicos están colgados en alguna estantería, ¿no? O en algún lugar específico, con la idea de que la persona que pasa por enfrente se impacte visualmente con el periódico sin necesidad de tocarlo. Por lo tanto, estamos viendo o estamos analizando ahí la estructura externa. Lo primero que ve una persona en un periódico sin necesidad de tocarlo, incluso a varios metros puede diferenciar esto, es la portada. La portada también se conoce como la primera plana o la primera página. Es la parte externa del periódico, es lo primero que se ve sin necesidad de tocar, sin necesidad de acercarse a hojear el periódico. Simplemente con los ojos podemos detectar o nos puede impactar una noticia, un titular, pero el detalle lo que es la portada, lo que nos atrae a simple vista. En la portada vamos a observar una selección de noticias específicas, es decir, las noticias más sobresalientes o más destacadas. También vamos a encontrarnos letras grandes, letras pequeñas, dibujos, imágenes, si ustedes quieren, muy coloridas, porque la portada tiene la función de atraer al lector, de impactar visualmente. El objetivo principal de la portada, como les acabo de decir hace un momento, es atraer al lector, ¿no?
Ahora, ¿para qué atrae a un lector? Precisamente para fomentar su interés en la lectura del contenido del periódico o de la publicación que está observando el lector. Esa es la portada entonces. La portada es la primera plana, la primera hoja que se puede ver sin necesidad de tocar o sin necesidad de hojear el periódico, sino simplemente con la vista. Lo que estamos observando siempre en la primera plana se llama portada. Aquí tenemos dos portadas como ejemplo, la portada del periódico La Razón y la portada del periódico Correo del Sur. Ahí tenemos, son dos portadas, si ustedes ven, observan, ambas portadas tienen letras grandes, letras medianas, letras pequeñas, también tienen imágenes, ¿no? Entonces estamos observando que la portada siempre va a ser atractiva porque debe impactar visualmente al futuro lector. Y dentro de sus portadas siempre aparecerá el titular mayor, que tienen letras más grandes en comparación al resto de los titulares. ¿Listo? Entonces, esa es una portada, la primera plana de un periódico. Continuemos viendo la estructura externa. Ya hemos visto la portada y ahora vamos a ver la parte número 2 que nos encontramos también en la portada. Estamos hablando de la cabecera del periódico. Hablamos de la cabecera del periódico a esta parte que se encuentra en la parte superior o arriba del periódico. ¿Listo? En la primera plana estamos hablando de la portada. Todo esto va a aparecer dentro de la portada. La cabecera del periódico incluye 3 detalles. El logo del periódico o el logo de la publicación, el nombre del periódico y el eslogan del periódico. Esos 3 elementos estarán dentro de la cabecera del periódico. La parte número 3 es el índice. Y cuando hablamos de índice, estamos hablando del contenido de las secciones del periódico. Algunos periódicos sitúan el índice en la parte interior, dentro de la cabecera. ¿Listo? Algunos periódicos. Otros sacan eso de ahí, de la cabecera, y lo colocan en la otra parte. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y número 4 tenemos lugar y fecha. Cuando hablamos de lugar y fecha, estamos hablando específicamente dónde y cuándo se publicó el periódico. Obligatoriamente nos vamos a encontrar este dato en el periódico. Esto le da sentido a un periódico, especialmente si el periódico se publica diariamente. ¿Listo? Entonces son 2 elementos que van a aparecer de manera obligatoria dentro del periódico. Muy bien, aquí por ejemplo vamos a observar la cabecera. En las 2 portadas que estamos analizando vamos a observar la cabecera del periódico. Recuerden que la cabecera siempre está en la parte de arriba del periódico o más propiamente en la parte superior. La cabecera va a contemplar 3 elementos, ¿se acuerdan? El nombre del periódico, ahí tienen La Razón y al otro lado tienen Correo del Sur. También va a contemplar el logotipo del periódico. En el periódico La Razón no tiene un logotipo aparte del nombre. El mismo nombre se convierte en logotipo. Sin embargo, en Correos del Sur ustedes ven ahí un periódico como con alas, ¿no? Formando una cruz al medio, ¿no? Entonces estamos viendo que ese es su logo ahí. Ahora, también va a tener un eslogan. Vamos al periódico La Razón. Dice, La Razón, el Diario Nacional de Bolivia. Ese es su eslogan, el Diario Nacional de Bolivia. Ahora, en el periódico de al lado, Correos del Sur, no tiene un eslogan. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hablemos de la cabecera del periódico, estamos hablando de que obligatoriamente la cabecera tendrá dentro el nombre del periódico. Puede ser que no tenga eslogan y puede ser que no tenga logo. Sin embargo, nombre del periódico obligatoriamente tendrá la cabecera. ¿Listo? Entonces, una cabecera del periódico contempla 3 partes. El nombre del periódico, el logo del periódico y el eslogan del periódico. Aquí observamos el índice, ¿no? Estamos
viendo el índice. Y el índice, recuerden que son las secciones del periódico. ¿Cuántas secciones tiene el periódico dentro? Entonces aquí observamos que este periódico La Razón tiene 4 secciones que nos vamos a encontrar dentro del periódico. A eso se conoce como índice. De igual manera se conoce como índice a las páginas, ¿no? Las páginas que nos vamos a encontrar dentro, y generalmente el titular va a tener una página. Los titulares dentro de la portada, si ustedes pueden ver, van a encontrarse un número de página. También se conoce a eso como índice. Y la tercera parte, si se acuerdan ustedes, era el lugar y la fecha. El lugar y la fecha siempre va a ir en la parte superior, ¿ya? En la parte de arriba, siempre. Aquí el periódico La Razón fue publicado el viernes 5 de julio de 2019 en La Paz. ¿Listo? Entonces, el lugar y fecha siempre, obligatoriamente, esta tercera parte del periódico va a aparecer en la parte de arriba. Un periódico obligatoriamente debe tener este dato. Continuemos viendo la estructura externa. Ya hemos analizado tres partes de la estructura externa. Vamos con la parte número 5. Recuerden que la parte 1 era la portada. Después hemos visto 3, se hacen 4. Y aquí tenemos la parte número 5 de la estructura externa, los titulares. Son los títulos de las noticias más importantes, más relevantes del periódico. Su función es llamar la atención. Van a usar frases cortas, concisas y llamativas. Suelen ir acompañados con un subtítulo o con una breve explicación que se ampliará en una plana pertinente. ¿Listo? El titular es la presentación de las noticias a grandes rasgos. Generalmente se presentan las noticias más importantes. Generalmente un titular, especialmente cuando hablamos del titular mayor, el titular que más atrae, la noticia más impactante de un periódico, siempre irá acompañado por una fotografía. Y esta fotografía será en dimensiones más grandes que el resto de las fotografías de la portada. Entonces, las fotografías dentro de la portada aportan al contenido visual y ayudan a comprender la información. Muchas veces la fotografía es la que atrae simplemente a primera vista, ¿no? Los titulares suelen ir acompañados de estas fotos y de un breve texto que amplía ligeramente la información. A este texto se conoce como epígrafe. ¿Listo? Entonces, las fotografías van muy de la mano con los titulares. Sin embargo, los titulares no están obligados a tener fotografías. Generalmente, solo el titular más grande, el que impacta, el titular más importante del periódico, obligatoriamente tendrá la fotografía. El resto de los titulares no hace falta que tengan fotografía. Entonces, repitamos o repasemos un poquito. Aquí tenemos titulares, ¿no? Aquí hay un titular, fíjense, está enmarcado con este color azul. Hay más riesgo del virus en 5 municipios. Sedes evalúa alerta. Entonces aquí hay un titular mayor, ¿no? Es el titular más importante del periódico, es la noticia más impactante de este periódico. Pero también hay otras noticias, ¿no? Se dice que presupuesto de 7,5 millones, ¿no? Ahí hay otro titular, aquí hay otro titular, en la parte izquierda aparecen una fila de noticias. Entonces, todos esos son titulares. Sin embargo, siempre tendrá una noticia más importante dentro del periódico. Por lo tanto, esa noticia más importante, más impactante, aparecerá con letras más grandes, a veces con color, ¿no? Sin embargo, esa es la diferencia entre el titular mayor, el titular que más impacta, con el resto de los titulares. Y también tenemos, fíjense, a ese titular mayor, a ese titular que impacta, a la noticia más impactante, le acompaña una fotografía. La fotografía está muy relacionada a lo que el titular explica. Por lo tanto, la fotografía siempre va a ir ligada al titular más grande, obligatoriamente. Sin embargo, el resto de los titulares, las otras noticias, no van a tener obligatoriamente una foto. Puede que sí tengan y puede que no lo tengan.
Continuemos viendo la estructura externa de un periódico. Parte número 7. El friso. Es el sumario de las noticias destacadas y algunos van con fotografía. ¿Se acuerdan que les dije que existe un titular impactante, un titular más importante del periódico? Ese dijimos que va con letras más grandes y generalmente va acompañado de una fotografía de manera obligatoria. Sin embargo, los otros titulares menores van con letras más pequeñas y pueden llevar fotografía o no. A estos titulares más pequeños se los conoce como friso. 8. La oreja. La oreja en una portada en un periódico es el anuncio publicitario. Generalmente va ubicada en la parte inferior de la plana, es decir, en la parte de abajo, pero no quiere decir que no se pueda colocar la oreja en la parte de arriba de un periódico. Sin embargo, casi siempre va en la parte de abajo. Recuerden que es la publicidad. ¿Cuántas orejas puede tener un periódico? Varias, de acuerdo a los intereses del periódico, ¿no? Pueden tener en la parte de arriba, en la parte de abajo, ¿no? No importa la cantidad de orejas que tenga, eso va a depender del espacio que se dé el periódico a la publicidad. Número 9. Directorio y equipo de redacción. Cuando hablamos de este equipo de redacción y el directorio, estamos hablando de la información corporativa del periódico. ¿Listo? Aquí va a aparecer todo el equipo de redacción, las personas que formaron parte de la redacción del periódico, todos los responsables de la publicación del periódico. Van a aparecer el email, la dirección específica, ¿no? De donde se encuentra el periódico, ¿ya? En algunos periódicos incluso esto va a aparecer no en la portada, sino en el reverso de la primera plana, es decir, después de la portada, en la siguiente página. En el caso de nuestros periódicos nacionales, la mayoría tiene el punto 9, directorio y equipo de redacción, después de la portada, es decir, en la siguiente página. ¿Listo? Veamos entonces, repasemos. Hablamos del friso, ¿verdad? Ahí está el friso. Fíjense, está remarcado con un marquito azul y tenemos magistrado del TCP advierte a Revilla, ¿no? Ahí tenemos un titular menor. Rodríguez Zapatero realza los cambios en Bolivia, otro titular menor. Cae Lumia, un narco siciliano buscado por su país por 5 años. Ahí tenemos otro titular menor. Saavedra gana amparo, otro titular menor, ¿no? Entonces, fíjense, a eso se conoce como friso. Son las noticias, no vamos a llamar menos importantes, sino son titulares menores en comparación al titular mayor que impacta en todo el periódico y que va a aparecer con letras grandes. Estos otros titulares aparecen con letras más pequeñas y fíjense que solo el segundo titular menor lleva fotografía, los demás no. Esa es una diferencia entre el friso y el titular mayor. El titular mayor siempre llevará fotografía de manera obligatoria, mientras que el friso o las noticias menores o los titulares menores no obligatoriamente deben llevar fotografía. En algunos casos llevarán, en otros no. La oreja. Ahí tenemos en la parte de abajo, dice resistencia y tenemos una imagen ahí. Entonces, a eso se conoce como oreja, es una publicidad. Sin embargo, recuerden que la oreja no va a aparecer obligatoriamente en la parte de abajo. Casi siempre aparece, pero en otros casos puede aparecer también en la parte de arriba. Y es la publicidad. Muy bien. Aquí tenemos ya un periódico, el periódico que hemos analizado con todas las partes. Recuerden que la cabecera contempla el nombre del periódico, el logotipo del periódico y el eslogan del periódico. Tres cosas contempla la cabecera. El índice tiene que ver con las secciones que nos vamos a encontrar dentro del periódico. Los titulares. En este caso tenemos un titular mayor que tiene las letras más grandes, puede tener colores, no se olviden de aquello, y es la noticia más importante de ese periódico. La fotografía va a acompañar de manera obligatoria al titular mayor y no va a aparecer de manera obligatoria en los titulares menores. La oreja, recuerden que es la publicidad.
¿Listo? Es la publicidad que aparece en la primera plana. Y el friso, recuerden que el friso es el compendio de las noticias menores. Vamos a llamar los titulares menores. ¿Listo? Estos titulares que no tienen las letras grandes como el titular mayor y que pueden o no pueden tener fotografía. ¿Listo? Muy bien. Ahí están las 8 partes del periódico, ¿listo? Que estamos viendo. La parte externa del periódico. Estamos hablando de la portada, la primera plana. En la primera plana nos vamos a encontrar 7 partes dentro. ¿Listo? Porque la portada es la parte 1, ¿no? Y recuerden que el directorio y el equipo de redacción no vamos a encontrar generalmente en la primera plana, sino detrás de la primera plana. Ahora vamos a ver la segunda parte del periódico. Estamos hablando de la estructura interna. Es el cuerpo del periódico y está conformada por secciones de noticias, columnas, suplemento, editorial, entretenimiento y publicidad. Sin embargo, de acuerdo al contenido, el periódico consta de 4 géneros periodísticos. Cuando hablamos de estructura interna, estamos diciendo de todo aquello que nos vamos a encontrar dentro del periódico. ¿Ok? Y dentro del periódico nos vamos a encontrar los géneros periodísticos. Por ejemplo, el género informativo. En el género informativo se contemplan las noticias, las entrevistas, las crónicas, por ejemplo. También nos vamos a encontrar el género de opinión. Aquí nos vamos a poder encontrar editorial, artículos, columnas, comentarios dentro del periódico. También está el género interpretativo, en el cual podemos encontrarnos reportajes. Y finalmente está el género de entretenimiento. Vamos a encontrarnos tiras cómicas, crucigramas, sopa de letras, encontrar las diferencias, caricaturas, horóscopo, ¿no? Todo aquello que está destinado a entretener. Entonces, dentro de un periódico nos vamos a encontrar a los 4 géneros periodísticos: al informativo, al de opinión, al interpretativo y al de entretenimiento. ¿Listo? Todo eso nos encontramos ya cuando agarramos el periódico y empezamos a leerlo. Ahora vamos a ver el género informativo, específicamente la noticia. De los 4 géneros que nos vamos a encontrar dentro de un periódico, ahorita vamos a ver solamente el género informativo, la noticia. ¿Y qué es la noticia? Es un género periodístico. Brinda información breve acerca de hechos de actualidad y de relevancia. Por lo tanto, una noticia debe ser actual y debe ser importante para la sociedad. ¿Listo? Una noticia es importante para una sociedad. No puedo decir yo, por ejemplo, Juanita se voló una uña mientras almorzaba. Eso no le interesa a la sociedad. Esa no es una noticia relevante, no es una noticia importante. Pero, por ejemplo, si hubo un accidente, un choque de motos en la avenida, es una noticia importante, ¿no? Entonces, es una noticia relevante. O se inició el pago del bono Juancito Pinto, también es una noticia importante, relevante, que le interesa a la sociedad. Entonces, esa es una noticia. Debe ser actual y debe ser relevante o importante. Un acontecimiento, un hecho, se convierte en noticia porque ocurre en la actualidad, es trascendente o trascendental, es relevante y debe ser emotivo y además debe ser novedoso. Toda noticia debe ser nueva, debe ser novedosa, siempre. Todos los días hay hechos o acontecimientos que ocurren en el país, en el mundo, en la región. Entonces esos acontecimientos son hechos noticiosos, actuales, relevantes, emotivos, novedosos, ¿no? Que van a impactar a la sociedad y que deben ser informados. La noticia se caracteriza por la objetividad, es decir, se da a conocer el hecho de manera clara, de manera concisa, ¿no? Sin divagar, sin suponer, sino más bien objetivamente, es decir, en palabras más sencillas, una noticia verídica, real, con pruebas. A eso nos referimos con objetividad.
Una noticia va a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿A quién le ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Y por qué ocurrió? Responde a 6 preguntas claves. Una noticia, para que se catalogue como una noticia válida, obligatoriamente debe responder esas 6 preguntas a lo largo de la noticia. Si no respondiera a las 6, estaríamos tratando ya ahí una noticia amarillista, ¿no? Amarillismo, es decir, una noticia que incluso puede ser falsa, puede ser errónea, incluso puede escapar a los parámetros de la objetividad. ¿Listo? Entonces, una noticia obligatoriamente debe responder a esas 6 preguntas. Ahora vamos a ver la estructura de una noticia, cómo está estructurada una noticia. Muy bien, una noticia tiene las siguientes partes. Ahí está una noticia, entonces entramos. Tiene un titular, por una parte tiene un titular. Ese titular va a contemplar 3 partes. Un antetítulo, que va a aparecer siempre en la parte de arriba, antes del titular, antes del título, dice, no hay respaldo en el sistema financiero para la moneda virtual. Ese es el antetítulo, es la entrada de la noticia. Luego tenemos un título que aparece con letras grandes. La ASFI alerta de unos 7 riesgos de estafa piramidal. Y luego tenemos un subtítulo. Llaman a no confiarse en la moneda virtual no regulada. Advierten que no es un activo que tenga equivalencia a la moneda del boliviano de curso legal. Ese es el subtítulo que aparece después del título. Entonces, tenemos un antetítulo, que es la entrada de la noticia. Tenemos un título que aparece con letras grandes, que es ya visualmente más impactante. Y el subtítulo, que es la continuación o la breve explicación de lo que trata el título. A esos 3 elementos se conoce como titular. ¿Listo? A esos 3 elementos se los conoce como titular. La segunda parte tiene que ver con el autor, el lugar y la fecha. Toda noticia fue escrita por alguien, por lo tanto ese es el autor. Toda noticia fue publicada en algún lugar y toda noticia fue realizada en alguna fecha. Por lo tanto, se debe colocar esos 3 elementos o esos 3 datos en esa parte después del subtítulo. Ahora, ¿qué es obligatorio que tenga en el punto 2 una noticia? El autor. ¿Listo? El autor es obligatorio que aparezca el nombre del autor. El lugar y la fecha a veces aparecerán ahí, pero si no aparecen ahí siempre va a aparecer en la parte de arriba del periódico, en la parte superior. Entonces ya no hace falta repetir el lugar y la fecha en este punto, porque ya aparece arriba, ¿no? Entonces, con que tenga el nombre del autor es suficiente. El punto 3 se llama liet o entradilla. ¿Y qué es la entradilla o qué es el liet? Es el primer párrafo de la noticia. Es el primer párrafo de la noticia. Eso se conoce como entradilla, al primer párrafo. Y finalmente tenemos el cuerpo de la noticia como punto 4. Cuando hablamos del cuerpo de la noticia, estamos hablando de precisamente el resto de la noticia. Todo lo que viene después del primer párrafo, desde el segundo hasta el final de la noticia. Todo eso se conoce como cuerpo de la noticia. Luego tenemos a la fotografía. Toda noticia generalmente va a tener una fotografía, pero esa fotografía no es obligatoria que aparezca en todas las noticias. Hay noticias que van a carecer de fotografía y siguen siendo noticias. ¿Listo? Sin embargo, una noticia completa siempre va a tener una fotografía. Y finalmente tenemos el pie de foto o el pie de la fotografía, que es una explicación de lo que se ve en la fotografía. ¿Listo? De lo que se observa en la fotografía. Si hay fotografía, siempre va a existir pie de foto. Si desaparece la fotografía, obviamente desaparecerá el pie de foto.
¿Listo? Muy bien. Entonces, de todas estas partes de una noticia que hemos visto, obligatoriamente tendrá que aparecer el titular. Dentro del titular es obligatorio que aparezca el título y el subtítulo. El antetítulo a veces puede aparecer y a veces no. El punto 2 también es obligatorio que aparezca en una noticia. Obligatoriamente el autor, la fecha y el lugar puede ser que ya no se coloque ahí porque ya está en la parte de arriba del periódico. El punto 3, liet o entradilla, es el primer párrafo de una noticia, así que va a aparecer siempre de manera obligatoria. El punto 4, el cuerpo de la noticia, es el resto de la noticia y siempre será obligatoria su aparición. Mientras que la fotografía no es obligatoria en una noticia. El pie de foto, si no aparece fotografía, tampoco aparecerá el pie de foto. Tanto la fotografía como el pie de foto van de la mano. Si el uno desaparece, también desaparece el otro. ¿Listo? Y el pie de foto es la explicación de lo que se ve en la imagen. Bien, esas son las partes de una noticia. Muchísimas gracias, eso ha sido todo por ahora, conmigo será hasta una próxima entrega.